Esta es una de las historias más polémicas y desgarradoras que vas a escuchar en este canal. Una historia que dividirá opiniones, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia, sobre el amor, sobre lo que una mujer puede soportar antes de romperse. Porque yo, Estela, maté a mi esposo. Sí, lo maté. Con mis propias manos, en mi propia cocina, un martes de abril que cambió mi vida para siempre. Y pasé 30 años en prisión por ello. Pero lo que nadie te dice, lo que nadie quiso escuchar durante el juicio, lo que los periódicos no publicaron, fue lo que sucedió antes de ese martes, lo que sucedió durante 25 años de matrimonio, lo que sucedió cada noche en esa casa que parecía perfecta desde afuera. Me llamo Estela y tengo 72 años. Hoy soy libre, pero la libertad que tengo ahora no es la misma que perdí cuando tenía 17 y me casé con Ricardo. Él tenía 26, era apuesto, trabajador, de buena familia. Mi madre decía que yo había pescado un buen marido, que debía agradecerle a Dios por haberme puesto en su camino, y yo le creí. Le creí porque era joven, porque no sabía nada del mundo, porque pensaba que el amor era eso que me mostraban las novelas de la radio. Los primeros meses fueron buenos. Ricardo trabajaba en la construcción, ganaba bien, me compraba vestidos. Yo limpiaba la casa, cocinaba, esperaba que llegara, pero había algo en sus ojos que cambiaba cuando tomaba. Una sombra que yo no supe leer a tiempo. La primera vez que me golpeó fue porque la sopa estaba fría. Me dio una bofetada que me tiró al suelo. Luego lloró, me pidió perdón, me juró que nunca más pasaría. Y yo le creí, porque eso es lo que hacíamos las mujeres de mi generación: creer, perdonar, callar. Tuvimos 3 hijos, Martín, Claudia y el pequeño Tomás. Yo los amaba con toda mi alma, pero también tenía miedo por ellos, miedo de que vieran demasiado, miedo de que crecieran pensando que eso era normal. Ricardo no los tocaba a ellos. Su rabia era toda para mí. Me golpeaba los viernes cuando cobraba y se emborrachaba. Me insultaba delante de ellos. Me decía que yo no servía para nada, que era una inútil, que cualquier otra mujer lo haría mejor que yo. Durante años intenté dejarlo. Me escapé 2 veces. La primera, mi propia madre me devolvió a su casa. Una mujer casada no abandona a su marido, me dijo. La segunda vez llegué hasta la casa de mi hermana Gloria. Estuve allí 3 días, pero Ricardo fue a buscarme. Rompió la puerta, me arrastró por el pelo frente a mis sobrinos y me llevó de vuelta. Gloria nunca más me habló. Dijo que yo le había traído vergüenza o alemia a la familia. Los años pasaron como pasan las heridas, lentamente, dejando cicatrices que nadie ve, pero que arden cada día. Mis hijos crecieron. Martín se fue de casa apenas pudo. Claudia se casó joven, tal vez huyendo también. Tomás, el más pequeño, era el único que a veces me miraba con esos ojos que decían: «Mamá, vámonos de aquí». Pero, ¿a dónde íbamos a ir? Yo no tenía dinero, no tenía estudios, no tenía nada más que esa casa y esa vida que me estaba matando poco a poco. Ricardo empeoró con los años. El alcohol lo volvió más violento, más cruel. Ya no solo me golpeaba, me encerraba en el cuarto por días, me quitaba la comida. Una vez me quemó el brazo con un cigarro porque no le gustó cómo había planchado su camisa. Yo fui al hospital. Les dije que había sido un accidente. Ellos me miraron con esa mirada que dice: «Sabemos que mientes», pero no hicieron nada. Nadie hacía nada. Entonces sucedió algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo, aunque en ese momento yo no lo sabía. Un día, Tomás llegó a la casa con una mujer. Se llamaba Patricia. Era joven, bonita, de familia adinerada. Tomás estaba enamorado. Quería que la conociéramos. Yo la recibí con el cariño que recibe una madre a la novia de su hijo. Pero Ricardo la miró de una manera que me heló la sangre, una manera que yo conocía muy bien. Patricia empezó a venir seguido a la casa. Tomás trabajaba de noche, así que a veces ella se quedaba conmigo durante las tardes. Hablábamos, tomábamos café, reíamos. Fue la única amiga que tuve en años. Pero yo notaba algo extraño. Ricardo estaba demasiado amable con ella, demasiado atento. Le sonreía de una forma que nunca me sonrió a mí. Y Patricia
Patricia parecía incómoda a veces. Una tarde Patricia llegó llorando. Tomás no estaba. Ricardo tampoco. Yo le hice té, la abracé, le pregunté qué pasaba. Ella temblaba. Me dijo algo que me partió en dos. Estela, tu esposo, me tocó. Intentó besarme cuando fui al baño. Me dijo que yo era más mujer que tú. Se me cayó el mundo. No porque me sorprendiera que Ricardo fuera capaz de eso, sino porque supe que si Tomás se enteraba, mataría a su padre. Y entonces mi hijo iría a prisión. Le supliqué a Patricia que no dijera nada, que yo me encargaría, que hablaría con Ricardo. Ella me prometió que esperaría, pero me advirtió, si lo vuelve a hacer, se lo diré a Tomás. Esa noche enfrenté a Ricardo. Fue la primera vez en 25 años que le grité. Le dije que era un cerdo, un miserable, que cómo se atrevía a tocar a la novia de su hijo. ¿Y sabes qué hizo? Se rió. Se rió en mi cara y me dijo, ¿y qué vas a hacer tú, vieja inútil? ¿Denunciarme? Nadie te va a creer. Y luego me golpeó más fuerte que nunca. Esa noche, tirada en el suelo de la cocina con el labio partido y un ojo hinchado, supe que algo tenía que cambiar. Pero no sabía qué, no sabía cómo. Solo sabía que el monstruo con el que vivía ya no se conformaba con destruirme a mí. Ahora quería destruir también a mi hijo. Y eso no lo iba a permitir. Pasaron 2 semanas. Patricia dejó de venir a la casa. Tomás me preguntaba si había pasado algo. Yo le decía que no, que ella estaba ocupada. Pero la verdad es que ella me había llamado llorando una noche. Ricardo la había seguido hasta su trabajo. Le había dejado cartas obscenas en el coche. Ella tenía miedo. Yo también. Una noche, Tomás salió de viaje por trabajo. Estaría fuera 3 días. Ricardo lo sabía. Esa tarde llegó borracho, más que de costumbre. Me arrastró hasta el cuarto, me tiró en la cama. Me dijo cosas que aún no puedo repetir. Me golpeó hasta que perdí la cuenta de los golpes. Y entonces, con el aliento apestando a alcohol, me dijo algo que me congeló. Mañana voy a buscar a Patricia. Voy a demostrarle lo que es un hombre de verdad. Y si se lo dice a Tomás, los mato a los dos, y a ti también. No dormí esa noche. Me quedé despierta, sentada en la cocina, con el cuerpo destrozado y la mente más clara que nunca en mi vida. Supe que si no hacía algo, Ricardo cumpliría su amenaza. Sabía que era capaz. Lo había visto matar a un perro a patadas una vez por ladrarle. Si era capaz de eso, era capaz de cualquier cosa. Al amanecer, Ricardo bajó a la cocina. Tenía resaca. Me gritó que le preparara café. Yo obedecí, como había obedecido durante 25 años. Pero esta vez, mis manos no temblaban. Esta vez, algo dentro de mí había muerto. O tal vez había despertado. Él se sentó a la mesa, de espaldas a mí. Tomó el café. Se quejó de que estaba amargo. Yo no dije nada. Solo miré el cuchillo de cocina que estaba sobre la mesa, el que había usado para cortar el pan. Y en ese momento, algo en mi cabeza hizo clic. No fue un plan. No fue premeditado. Fue instinto puro de supervivencia. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Pero también salvó vidas. Eso lo sé ahora. Lo que no sé, lo que aún me pregunto 30 años después, es si lo que hice fue justicia o si me convertí en lo mismo que él. Me acerqué a la mesa, tomé el cuchillo y lo clavé en su espalda con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo. 1 vez, 2 veces. No recuerdo cuántas. Solo recuerdo el sonido. Un sonido húmedo, horrible, que aún escucho en mis pesadillas. Ricardo se levantó gritando. Intentó alcanzarme, pero cayó al suelo. Me miró con esos ojos que ahora reflejaban lo que yo había sentido durante 25 años. Miedo. Miedo puro. Y yo me quedé ahí, parada, con el cuchillo en la mano y su sangre en mi vestido, viendo cómo la vida se le escapaba. No lloré, no grité. Llamé a la policía. Les dije exactamente lo que había hecho. Maté a mi esposo, vengan a buscarme. Llegaron en 20 minutos. Me esposaron, me llevaron. Los vecinos salieron a mirar. Algunas mujeres lloraban, otras me miraban con horror. Una anciana, la señora Remedios de la casa de al lado, me dijo en voz baja cuando pasé frente a ella: «Debiste hacerlo hace años, hija». El juicio fue una pesadilla que duró 8 meses. Mi abogado, uno de oficio que apenas me miraba a los ojos,
Intentó alegar defensa propia. Trajo informes médicos de todas las veces que fui al hospital. Llamó a testigos que habían visto los golpes, los moretones, pero el fiscal era implacable. Mostró las fotos del cuerpo de Ricardo. Dijo que yo lo había apuñalado 7 veces. 7. ¿Eso es defensa propia?, gritó frente al jurado. Esto es venganza. Esto es asesinato con alevosía. Mis hijos declararon. Martín, mi hijo mayor, dijo que su padre era un hombre difícil, pero que yo exageraba las cosas, que yo era dramática, que siempre me hacía la víctima. Esas palabras me dolieron más que todos los golpes de Ricardo juntos. Claudia no vino al juicio. Mandó una carta donde decía que ella había tenido una infancia normal, que no recordaba violencia, mintió, o peor aún, se convenció de su propia mentira. Solo Tomás me defendió. Solo él lloró en el estrado y dijo la verdad. Contó cómo nos encontraba a mí y a su padre, cómo escuchaba los gritos, cómo yo le pedía que no interviniera porque sería peor. Contó lo de Patricia, aunque ella nunca vino a declarar. Desapareció. Se mudó de ciudad antes del juicio. Tomás la buscó, pero nunca la encontró. Y sin su testimonio, la historia de Ricardo acosándola quedó como una mentira más que yo había inventado. El jurado deliberó 3 días. Me declararon culpable de homicidio en 2º grado. El juez me miró con esos ojos fríos, distantes, y me dijo: Señora, entiendo que vivió situaciones difíciles, pero la ley no permite que las personas se tomen la justicia por su mano. Usted tuvo opciones. Pudo haber denunciado, pudo haberse ido. Y yo quise gritarle. Quise decirle que denuncié 3 veces y nadie hizo nada, que me fui 2 veces y me devolvieron a esa casa, como si fuera una vaca que se había escapado del corral. Pero no dije nada. Solo bajé la cabeza cuando me sentenció a 35 años de prisión. Entré a la cárcel con 42 años. Salí con 72. 30 años de mi vida entre rejas, compartiendo celda con mujeres que, como yo, habían sobrevivido a hombres que quisieron matarlas. Porque eso descubrí ahí dentro, que yo no era la única. Había docenas de nosotras, mujeres que mataron para no morir, mujeres que la sociedad castigó por el crimen de seguir vivas. Los primeros años fueron los peores. Extrañaba el sol, extrañaba poder caminar sin que me dijeran a dónde ir. Extrañaba a mis hijos, aunque solo Tomás me visitaba. Venía una vez al mes, al principio, luego cada 2 meses, luego cada 6. Tenía su vida. Se casó, tuvo hijos. No podía vivir viniendo a verme detrás de un cristal. Lo entendí. No lo culpé. Martín nunca vino, ni una sola vez en 30 años. Claudia vino 2 veces. En la segunda me dijo que no volvería porque sus hijos preguntaban dónde iba y ella no quería decirles que su abuela era una asesina. Aprendí a vivir en la cárcel como se aprende a vivir con una enfermedad crónica, un día a la vez. Trabajaba en la lavandería. Leía libros de la biblioteca, algo que nunca había hecho afuera porque Ricardo decía que leer era para gente que no tenía nada útil que hacer. Hice amigas. Conocí a Dolores, una mujer de Oaxaca, que había matado al hombre que violó a su hija de 11 años. Ella fue mi familia durante 15 años, hasta que se murió de cáncer en la enfermería de la prisión. Nadie vino a su funeral, solo yo y otras 4 internas. También conocí a las que sí eran criminales de verdad, las que habían matado por dinero, por celos, por maldad pura. Aprendí a distinguirlas. Aprendí que no todas estábamos ahí por las mismas razones, aunque lleváramos el mismo uniforme. Pero también aprendí algo más oscuro, que algunas de nosotras, las que matamos para sobrevivir, empezábamos a dudar, a preguntarnos si realmente no había otra salida, si realmente fue defensa propia o si en el fondo queríamos venganza. Esa duda me comió por dentro durante años. Hubo un motín en el año 2008. Murieron 3 guardias y 5 internas. Yo me escondí en el baño durante 11 horas escuchando los gritos, los disparos. Cuando todo terminó, trasladaron a varias de nosotras a otra prisión. La nueva era peor, más violenta, más sucia, pero yo ya estaba tan adormecida por dentro que nada me sorprendía. Pasaron los años como pasan las estaciones, sin que una pueda hacer nada para detenerlas. Cumplí 50 años en prisión.
60, 65. Tomás dejó de venir cuando yo cumplí 62. Me mandó una carta diciendo que lo perdonara, que su esposa le había pedido que cortara contacto conmigo porque sus hijos adolescentes estaban haciendo preguntas incómodas. Lloré esa noche. Fue la primera vez que lloré en años, porque comprendí que había pagado mi crimen 2 veces, una con mi libertad, otra con mi familia. En prisión, algunas mujeres se volvían locas, se arrancaban el pelo, gritaban de noche, se cortaban las venas con pedazos de metal. Yo no me volví loca, me volví otra cosa, algo más duro, más frío, algo que ya no sentía, o tal vez sentía demasiado y aprendí a no demostrarlo. No lo sé, pero la Estela que entró a esa prisión y la que salió 30 años después no eran la misma persona. Ahora debo pedirte algo, querida oyente. Si esta historia te ha movido, si has sentido algo al escucharme, necesito que hagas algo por mí. Quiero que le des me gusta a este video. Sí, justo donde está la manita apuntando hacia arriba. Solo tienes que tocarla una vez. Así sabré que me estás escuchando, que mi historia importa. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame explicarte cómo hacerlo. Es muy sencillo. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Está justo debajo del video. Solo tienes que tocarlo una vez. Te prometo que cada día subiremos historias como esta. Historias de mujeres que han vivido lo que muchas callan. Historias que necesitas escuchar. Hazlo ahora, antes de que continúe, porque lo que viene a continuación, lo que pasó en mis últimos años de prisión y el día que salí, te va a chocar el corazón, te lo juro. Cumplí 70 años en prisión. 70. Una edad en la que la mayoría de las mujeres están con sus nietos, cocinando en sus casas, viendo pasar las tardes desde un sillón cómodo. Yo los cumplí en una celda de 3 metros por 3, compartiendo el baño con otras 2 mujeres, comiendo lo que nos daban en charolas de metal abollado. Pero ese día, ese cumpleaños número 70, pasó algo que yo no esperaba, algo que cambiaría todo otra vez. Llegó una carta. No era de Tomás. No había sabido nada de él en 8 años. Era de una mujer llamada Patricia Sánchez. Al principio no ubiqué el nombre. Luego leí la primera línea y se me cortó la respiración. Estimada Estela, soy la mujer que iba a casarse con su hijo Tomás hace 30 años. Sé que no tengo derecho a escribirle después de tanto tiempo, pero necesito que sepa algo antes de que sea demasiado tarde. Mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme en la cama para seguir leyendo. Patricia me contaba que había huido de la ciudad después de la muerte de Ricardo porque tenía miedo. Miedo de que la obligaran a testificar. Miedo de que la familia de Ricardo la buscara. Pero sobre todo, miedo de que Tomás supiera la verdad completa. Porque resulta que Ricardo no solo la había acosado, la había violado. Una tarde que yo no estaba en casa, él la había esperado, la había arrastrado al cuarto y había hecho lo impensable. Ella nunca me lo dijo porque sentía vergüenza, porque pensó que yo no le creería, porque en esa época, hace 30 años, nadie le creía a una mujer que acusaba a un hombre muerto. No vine al juicio porque no pude, escribía. No pude pararme frente a todos y contar lo que me hizo. Pero durante todos estos años he cargado con la culpa de que usted esté en prisión, porque si yo hubiera hablado, si hubiera sido más valiente, tal vez todo habría sido diferente. Tal vez usted sería libre. La carta continuaba. Me decía que Patricia se había casado, que tenía 2 hijas, que ahora era abogada especializada en violencia de género, que había dedicado su vida a defender a mujeres como yo, como una forma de pagar su deuda conmigo. Y al final, me decía algo que me partió. Tomás nunca supo lo que su padre me hizo. Se lo oculté porque lo amaba y no quería destruirlo. Pero cuando usted mató a Ricardo, él pensó que yo le había mentido sobre el acoso. Pensó que usted había inventado todo. Por eso nuestra relación se rompió. Por eso él dejó de creerle a usted también. Y yo permití que eso pasara por cobarde. Lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por los 30 años perdidos. Lloré por mi hijo, que vivió creyendo que su madre era una asesina a sangre fría. Lloré por Patricia, que cargó con ese secreto toda su vida. Y lloré por mí, por la mujer que fui, por la que pude ser y nunca fui.
Patricia terminaba la carta diciéndome que había contactado a un grupo de abogadas que trabajaban casos de mujeres injustamente encarceladas, que iban a revisar mi expediente, que iban a pelear por mí, que era tarde, lo sabía, pero que no iba a descansar hasta verme libre. No le creí. Había aprendido a no creer en nada dentro de esa prisión. Pero 2 meses después, llegaron las abogadas, 3 mujeres jóvenes, serias, con portafolios llenos de papeles. Me hicieron cientos de preguntas. Revisaron cada documento de mi caso. Encontraron irregularidades. Encontraron testimonios que nunca fueron presentados. Encontraron informes médicos que el fiscal ocultó. Y sobre todo, encontraron la declaración que Patricia finalmente se atrevió a hacer, 30 años después, frente a un notario. El proceso tomó 2 años. 2 años más de espera, de esperanza que dolía más que la resignación. Hubo audiencias, apelaciones, revisiones. Hubo días en que las abogadas llegaban con buenas noticias y días en que llegaban con la cara larga, pero siguieron peleando. Patricia pagó todo de su bolsillo. Nunca vino a verme. Me mandaba cartas cada mes, pero nunca cruzamos miradas. Creo que no podía. Creo que la vergüenza era demasiado grande. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Finalmente, en una mañana de febrero del año pasado, la directora de la prisión me llamó a su oficina. Tenía una expresión extraña en el rostro. No era alegría, pero tampoco era la indiferencia habitual. Me dijo que me sentara y luego me dijo las palabras que yo ya no esperaba escuchar. Estela, su condena ha sido reducida por nuevas evidencias. Va a salir libre la próxima semana. No supe qué sentir. No salté de alegría. No grité. Solo me quedé sentada, mirando a esa mujer que me había vigilado durante los últimos 10 años, preguntándome si lo que acababa de decir era real o si finalmente me había vuelto loca y estaba alucinando. Los días previos a mi liberación fueron extraños. Las otras internas me felicitaban, pero yo sentía un vacío enorme. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién me esperaba afuera? Tomás no sabía que yo iba a salir. Martín y Claudia probablemente ya ni se acordaban de que tenían una madre. Yo era una mujer de 72 años sin casa, sin dinero, sin familia. La libertad que tanto había anhelado ahora me daba terror. El día que salí, Patricia me esperaba en la puerta de la prisión. La reconocí de inmediato, aunque habían pasado 30 años. Tenía el pelo blanco, arrugas alrededor de los ojos, pero la misma expresión dulce que recordaba. Nos abrazamos y ambas lloramos sin decir nada durante varios minutos. Luego me llevó a un departamento pequeño que había rentado para mí. «Es tuyo por el tiempo que necesites», me dijo. «Es lo mínimo que puedo hacer». Esa noche dormí en una cama de verdad, con sábanas limpias que olían a suavizante. Miré el techo durante horas sin poder dormir. La libertad era tan silenciosa, tan abrumadora. En prisión siempre había ruido, puertas que se cerraban, mujeres que hablaban, guardias que caminaban. Aquí solo había silencio, y el silencio me asustaba más que los barrotes. Patricia me visitaba cada semana. Me ayudó a conseguir una pensión del gobierno. Me llevó a hacer trámites. Me enseñó a usar un teléfono celular, algo que no existía cuando yo entré a prisión. El mundo había cambiado tanto que yo me sentía como una extraterrestre. Todo era diferente. Las calles, los coches, la forma en que la gente se vestía y hablaba. Yo era un fantasma del pasado caminando por un presente que no entendía. Un día le pregunté por Tomás. Patricia bajó la mirada. Se mudó a Canadá hace 15 años, me dijo. Está casado, tiene 3 hijos. Yo le escribí contándole todo, contándole la verdad sobre lo que su padre me hizo, contándole que tú saliste libre. Se quedó callada un momento. Luego agregó, no me ha respondido. Esas palabras me dolieron, pero de una forma diferente a como dolían antes, como si la parte de mí que podía sentir ese tipo de dolor
ya estuviera muerta, o tal vez anestesiada. No lo sé. Solo sé que asentí con la cabeza y cambié de tema. Pero la historia no termina aún aquí, porque lo que nadie sabe, lo que no le he contado ni a Patricia, ni a las abogadas, ni a nadie, es lo que realmente pasó esa mañana en la cocina. Lo que realmente pensé cuando clavé ese cuchillo en la espalda de Ricardo. Y eso es lo que me quita el sueño ahora que soy libre. Porque la verdad completa, es más oscura de lo que cualquiera imagina. Dicen que la memoria es traicionera, que cambia las cosas con el tiempo, que uno recuerda lo que quiere recordar y olvida lo que no puede soportar. Durante 30 años me aferré a una versión de esa mañana, la versión en la que yo era la víctima que se defendió, la versión en la que no tuve otra opción, la versión que le conté a la policía, a los abogados, a las otras presas, a mí misma cada noche antes de dormir. Pero ahora que estoy aquí, ahora que tengo tiempo para pensar sin el ruido constante de la prisión, los recuerdos vuelven diferentes, más nítidos, más honestos. Esa mañana, cuando Ricardo bajó a la cocina, cuando se sentó de espaldas a mí, cuando pidió su café, yo ya había tomado la decisión. No fue un impulso, no fue el instinto de supervivencia del que hablé. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Porque la noche anterior, mientras él roncaba borracho en el cuarto después de golpearme, yo me quedé despierta pensando en todas las opciones. Podía llamar a la policía antes de que él fuera a buscar a Patricia. Podía advertirle a ella que no abriera la puerta. Podía incluso irme yo, desaparecer como había desaparecido tantas veces en mi mente. Pero entonces pensé en algo más. Pensé en los 25 años de golpes, en las humillaciones, en las veces que rogué piedad y él se rió en mi cara. Pensé en mis hijos que crecieron viendo a su madre arrastrarse por el suelo. Pensé en Patricia y en lo que él le había hecho, en lo que pensaba hacerle de nuevo. Y pensé en todas las veces que deseé que él simplemente dejara de existir, que desapareciera, que se muriera. Esa mañana, cuando tomé el cuchillo, no estaba temblando de miedo, estaba temblando de rabia, de una rabia que había acumulado durante un cuarto de siglo y que finalmente encontró una salida. Cuando lo clavé la primera vez, él gritó y se levantó. Pude haberme detenido ahí, pude haber corrido, haber pedido ayuda, pero no lo hice. Lo clavé una segunda vez, una tercera, una cuarta, y con cada cuchillada sentí algo que me avergüenza admitir. Sentí alivio, sentí placer, sentí que finalmente estaba cobrando cada golpe, cada insulto, cada noche de terror. Cuando cayó al suelo y me miró con esos ojos llenos de miedo, yo no sentí compasión, sentí victoria. Me quedé ahí parada, viéndolo desangrarse, y una parte de mí disfrutó cada segundo. Esa es la verdad que nunca dije. Esa es la verdad que me persigue ahora. ¿Fui una víctima que se defendió? Sí. ¿Él merecía morir por todo lo que hizo? Tal vez. Pero también es cierto que yo pude haber hecho las cosas diferentes. Que tal vez, solo tal vez, una parte de mí no quería hacer las cosas diferentes. Que una parte de mí quería matarlo. Que lo planeé aunque fuera por unas horas. Que cuando lo hice, no fue solo para sobrevivir. Fue también por venganza. ¿Eso me hace una asesina? ¿Eso me hace igual que él? Durante 30 años me dije que no. Me dije que yo era diferente, que yo había sufrido, que yo tenía el derecho. Pero ahora que estoy libre y tengo que vivir conmigo misma, sin la estructura de la prisión que me mantenía ocupada, la pregunta me devora. ¿En qué momento la víctima se convierte en victimaria? Las abogadas que pelearon por mí, Patricia que pagó todo, las organizaciones de mujeres que me pusieron como ejemplo de la injusticia del sistema, todas ellas creen en una versión de mí, la versión de la mujer maltratada que no tuvo más remedio. Y esa versión es cierta, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que yo sí tuve otros remedios y elegí el más definitivo, el que no tenía vuelta atrás. Hace 2 semanas recibí una carta de Tomás. Después de todos estos años, después de todo el silencio, finalmente me escribió. Patricia tenía razón. Ella le había contado todo, lo que su padre le hizo a ella, por qué yo lo maté, por qué salí libre. La carta era corta. Decía:
Mamá, no sé si puedo perdonarte por haberme dejado solo todos estos años. No sé si puedo entender lo que hiciste, pero sé que papá era un monstruo. Sé que te hizo cosas que ninguna mujer debería soportar. No sé qué va a pasar entre nosotros. Solo sé que necesito tiempo. Tomás. Leí esa carta 100 veces, y cada vez que la leo, me pregunto si debería contarle la verdad completa. Si debería decirle que su madre no solo fue una víctima, sino que también fue una mujer que sintió satisfacción al clavar un cuchillo en la espalda del hombre que la torturó durante 25 años. ¿Eso me hace mala persona o me hace humana? Hay noches en las que no puedo dormir. No por culpa, no exactamente, sino por confusión, porque no sé ya quién soy. No sé si lo que hice estuvo bien o mal. No sé si merecía 30 años de prisión o si merecía ser libre desde el principio. No sé si soy una heroína o una criminal. Y lo peor de todo es que creo que soy las dos cosas al mismo tiempo. Ayer fui al cementerio donde enterraron a Ricardo. No había ido nunca. Su tumba está descuidada, con el pasto crecido y el nombre casi borrado por el tiempo. Me quedé ahí parada mirándola, esperando sentir algo. Remordimiento, tal vez. O cierre. Pero solo sentí vacío. Y una pregunta que no tiene respuesta. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? No lo sé. Y esa duda es lo que me mata ahora más que cualquier celda. Así que te dejo a ti, querida oyente, con la misma pregunta que yo me hago cada día. ¿Una mujer que mata al hombre que la torturó durante años es una víctima o una asesina? ¿Puede ser las dos cosas? ¿La violencia se puede justificar cuando has agotado todas las demás opciones? ¿O nunca se justifica, sin importar lo que hayas sufrido? Yo pasé 30 años pagando por sobrevivir, o por vengarme. Todavía no sé cuál de las dos fue. Hoy camino libre por las calles, pero cargo cadenas que nadie ve. Cadenas hechas de dudas, de recuerdos, de verdades que nunca dije y que tal vez nunca debería decir. Esta es mi historia. Una historia que no tiene un final feliz ni un final triste. Solo tiene un final real. El final de una mujer que hizo lo que creyó que tenía que hacer y ahora vive con las consecuencias, para bien o para mal. Y ahora, antes de que te vayas, necesito pedirte algo más. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha movido algo por dentro, si te ha dejado con preguntas, quiero que hagas 3 cosas por mí. Primero, dale me gusta a este video. Toca esa manita que apunta hacia arriba. Es una forma de decirme que me escuchaste, que mi historia importó. Segundo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Es muy fácil. Solo toca ese botón negro que dice suscribirse justo debajo del video. Aquí encontrarás más historias como la mía. Historias de mujeres que han vivido lo que muchas callan. Historias que necesitas escuchar porque todas tenemos algo que contar o algo que aprender. Y tercero, déjame un comentario. Cuéntame qué piensas. ¿Crees que lo que hice estuvo bien? ¿Crees que merecía la prisión? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en estas dudas. Quiero saber tu verdad también. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres reales, con vidas complicadas, con decisiones difíciles, con verdades que arden. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme sin conocer toda la historia. O tal vez sí me juzgaste. Y está bien. Yo también me juzgo cada día. Me llamo Estela. Tengo 72 años. Pasé 30 años en prisión por sobrevivir. O por vengarme. Todavía no lo sé. Hoy soy libre. Pero la libertad no siempre te libera. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, cada mujer tiene una historia. Algunas solo necesitan el valor para contarla.